Buenas tardes. Buenas tardes, en Me breve apareció arrancamos. acá, ¿qué tal, Emiliano? Me apareció en la pantalla un meeting summary with con inteligencia artificial. ¿Puede ser que venga de ustedes? A mí ¿Cómo, también me cómo, apare... cómo? A mí también me apareció, Aparece un cartel, Meeting Summary with AI Companion is on. Meeting Summary uses AI technology, which may include third-party models. Es algo de inteligencia artificial, que están diciendo si uno quiere ponerse como que van a hacer un resumen de esto por inteligencia artificial sin utilizar ningún audio, video, chat, qué sé yo, no No sé. sé por qué me ¿Qué apareció tal? Buenas esto. tardes, ¿cómo andan? Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy ¿qué bien. haces? Puede que Hola. puede que sea alguna, a mí también me pareció, puede que Ah, sea algo nuevo de Zoom. de Zoom. No, Ah, bueno, no, hacemos living, claro. pero yo no quiero, me dice que me vaya al meeting. La opción Ah, es que salga. no, no, no. Yo no contestaría que sí. ¿Para qué si es un riesgo? No, Sí, no digo que sea un la riesgo, no lo verdad que sé. no lo desconozco. Eh, pero bueno, veremos al final de la clase si nos manda un resumen. Tal vez nos mande un resumen de la clase y por inteligencia artificial. Nada, por las dudas no toquen nada. Claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tu salud cómo está? Yo ¿Qué pasó? yo tuve dengue, Ah, tuviste Ah, dengue. sí, ¿cómo no supe? No me ¿Y enteré. cómo, y cómo lo pasaste? muy mal, Oh, Ah, sí, muy dicen que mal. es... muy, 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 muy mal. Eh, Oh, tuve mucha fiebre, mucho dolor. Bueno, nunca había estado así, sinceramente. Eh, dolor en el pobre. cuerpo, dolor en la cabeza, nada, horrible. La verdad que horrible. Perdón, eh, yo acabo de recién de poner que live, en lugar de poner got it como la grabación, yo puse live meeting y me desconectó. ¿Qué pero, lo parió, Dios mío? ¿te desconectó eso o te desconectó Sí. de...? No, me Dice desconectó de que Zoom. el resumen de la reunión está activado, me parece a mí. Ah, bueno, no sé. Les llegará un Bueno, resumen al final. Después veremos. Bueno. ¿ya estás mejor, JP? ¿Ya estás bien? Sí, ya estoy bien. Tengo las defensas, no tengo plaquetas. Entonces estoy como, Ah, paso el mosquito y me puede agarrar una, no sé, cualquier cosa. Tengo las plaquetas muy, pero muy bajas. Eh, pero así eso no es Oh, peligro de infección, Juan, JP, es No, peligro no, de no, ya lo enfermedad. sé, ya lo sé, ya lo sé. Ah, Fue un chiste. Pues nada, igual es parte del proceso. Eh, así qué que, no, cagada. igual ya estoy bien, ya salgo a la calle y todo. No es que, digamos, estuve con fiebre hasta el viernes y nada, ya el viernes no tuve más fiebre, pero sí seguía como muy, muy molesto y con dolor. Y nada, igual me sacaron sangre, cada 2 días me sacan sangre todavía. Y hipotéticamente ya, digamos, una vez que estás 2 días sin fiebre, es como que la infección ya no tenés infección y entras en el proceso de cura. Pero bueno, el proceso de cura son más o menos 10 días. Así que bueno, hoy me sacaron sangre de Bien. vuelta, vieron que las plaquetas estaban bajas, así que mañana tengo que ir de vuelta al médico y así estoy sucesivamente yendo día por medio Para al subir las médico. plaquetas, si hay alguna medicación o no. Para las plaquetas, ¿qué Es que, ocupa? a ver, a mí durante toda la enfermedad no se me bajaron las plaquetas, entonces se me bajaron ahora. Entonces todavía no vi al médico. Los análisis me llegaron hoy a la tarde y mañana tengo que ir al médico. No sé si me darán. No, normalmente no te dan medicación, digamos. La única medicación que te dan es tomar Paracetamol. paracetamol.
Claro. Y agua, mucha agua, Y mucha agua. hidratar. Exactamente. Mitad Paracetamol. y mitad con Gatorade, escuché. Sí, Mitad también. Gatorade. Sí. ¿Qué Ay, cosa no? pobre, Así que bueno, nada. pobrecito. Igual ya sobreviví, así que ya pasé el Ya COVID, está. pasé el dengue, No podrán ya, contigo. ya no puedo, No podrán. ya no podrán, No, ninguna enfermedad extraña podrá destruirme. totalmente. Qué porquería. Pero bueno, sí, una enfermedad horrible. Y esto es una cosa bíblica, más o menos, ¿eh? Estamos todas las plagas de Egipto, todo nos pasa. Sí, sí. Más cosas no nos pueden pasar, ¿eh? Ya te juro que es para ir, no, para que te hagan una cura, ¿viste? Porque ya estamos por todos lados. Y Ya más no se puede. algunas plagas que no son enfermedades. Sí, total, ya no sé. Mira. Bueno, Pesadilla total. sí, los voy silenciando. Ya me vieron que estoy bien, que estoy sano y salud. Bueno, igual yo los silencié a todos, pero no está Federico para que ponga. Estoy. Ah, ¿estás? No te veía, no te encontraba, perdón. No, tuve un problemita de conexión, no sé qué, me fallaba el Zoom. Ahí está. A ver, para que te pongo como anfitrión. Yo dije los silencié a todos y ahora me quedo sin. Acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La semana que viene no les pude dar la bienvenida porque hay como muchos y muchas nuevas, así que se las doy esta semana, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Tenemos una gran cantidad de nuevos y nuevas participantes. Así que no sé si están todos conectados, pero bueno, sí, veo a varios. Dicho esto, mi nombre es Juan Pablo Russo, ya lo sabrán, digamos, lo vuelvo a decir por si alguno llegó tarde. La semana pasada no estuve porque estaba con dengue, así que nada, ya estoy casi curado. Así que nada, ya conté los pormenores, no los voy a volver a repetir. Bueno, dicho esto, como saben, perdón, me distraje porque yo quiero hacer todo, leer el chat, todo a la vez y me pierdo. Bueno, la semana pasada analizaron Zona de Interés. Hoy vamos a analizar Pobres Criaturas, la película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, que ganó el Oscar a la mejor actriz. Este año Yorgos Lanthimos estrena otra película, digamos, se estrenó el año pasado en Venecia y ahora estrena una nueva película. Se calcula que podría llegar a estrenarla en el Festival de Cannes, que es ahora en mayo, también protagonizada por Emma Stone, que pasó a ser su actriz fetiche. La semana que viene tenemos Secreto de un Escándalo, la película de Todd Haynes con Julianne Moore y Natalie Portman. Para mí una gran película.
que cuenta una historia, podríamos decir, bastante común de una manera diferente. Para la otra semana tenemos Todos Somos Extraños, la película protagonizada por Andrew Haigh y Paul Mescal. Una gran película. Yo ya la recomendé muchísimo. Para mí es una de las grandes películas de la última temporada de premios, que lamentablemente quedó fuera en la carrera de los Oscars, pero muy, muy recomendable. Y para la última semana, no esperes demasiado del fin del mundo, la película de Rumanu Radu Shut, uno de los grandes directores contemporáneos, película premiada en el Festival de Locarno, que acá estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata, se estrenó en salas la semana pasada, no la anterior, y bueno, es un autor que a mí me gusta muchísimo porque es muy rupturista y me parece interesantísimo que podamos analizarlo en la Escuela de Espectadores. Eh, para los nuevos, yo todas las semanas hago un par de recomendaciones que siempre me preguntan qué ver en este vasto universo de las diferentes plataformas que cada vez son más y por otro lado cada vez van a ser menos porque se van a fusionar. Ahora Star Plus, Disney y ESPN a partir de junio se convierten en una sola que se va a llamar Disney Plus. Así que nada, al principio era como demasiada cantidad de plataformas y ahora se dieron cuenta de que no funcionan todas, entonces están como unificándolas. Ya vimos como HBO pasó a llamarse Max, unificándose con otras plataformas, ahora hace lo mismo Disney y quedarán 4 o 5 en un futuro no muy lejano. Así que bueno, dicho esto, tengo dos recomendaciones para ver en Netflix. Por un lado, Scoot o La Gran Exclusiva es una película, es un thriller periodístico muy intenso. La verdad que yo al principio le tenía como media desconfianza y la verdad que lo vi y me gustó muchísimo, me interesó muchísimo cómo está filmado. Es una película inglesa, está protagonizada por Gillian Anderson, la actriz que hizo de Margaret Thatcher en The Crown, que trabaja en Sex Education, que cuenta el detrás de escena periodístico para entrevistar al príncipe Andrés en medio del escándalo de sus nexos con el millonario Epstein y la pedofilia. La verdad que cuenta todo el entramado de cómo la BBC logró una entrevista exclusiva y única que fue la de mayor ranking de la historia y cómo, digamos, y más allá de eso, cómo la entrevista que se grabó, digamos, no fue en vivo, sino que se grabó y estuvo 48 horas guardada, y que en la entrevista particularmente el príncipe no iba a quedar bien parado como sucedió después, nadie de la Casa Real hizo nada para detener que ese programa se emitiera. La verdad es que es muy interesante la construcción y, digamos, la construcción periodística y la de construcción dentro del género del thriller. Así que recomiendo mucho la primicia exclusiva en Netflix. Y por el otro lado, también les recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo estoy como muy enganchado. Son 8 capítulos de Replay. No sé si alguien ya la vio. La verdad que es de una belleza inusual esta serie basada en la novela de Patricia Highsmith, que ya vimos la película del talentoso señor Ripley. Hay como muchas adaptaciones a lo largo de la historia de este personaje que se convierte un contador de mala muerte que por una razón particular, que es enviado para convencer al hijo de un millonario para que regrese al país, que en ese momento está en Italia, fascinado por su nivel de vida, decide convertirse en la persona a la que mandan a buscar.
La verdad que, como les decía, es de una belleza inusual. Está filmada como si fuera un policial negro y tiene un gusto por los pequeños detalles que es increíble. Es muy Caravaggio, podríamos decir la serie. Está muy, bueno, es un artista que en la serie se habla mucho y que toda la estética de la misma está muy basada en las obras de Caravaggio. Pero la verdad hay un gusto por los pequeños detalles que es fascinante de ver más allá de la historia en sí misma que atrapa de por sí. Así que les recomiendo, por un lado, la primicia exclusiva en Netflix y por el otro, Ripley también en Netflix. Está protagonizada Ripley por Andrew High, que es el mismo personaje de... perdón, Andrew Scott, que es el mismo personaje de Todos Somos Extraños. Así que bueno, como vamos a trabajar con la película próximamente, si les interesó este actor, lo pueden volver a ver acá en Ripley. Dicho esto, me voy. Ya hablé como demasiado, me cansé, porque me canso rápido todavía. Así que los veo al final de la clase y que tengan una linda clase. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy nos toca trabajar una película extraordinaria de un director al cual por lo menos nosotros de la Escuela de Espectadores lo venimos siguiendo fervientemente y con el cual, al cual estamos atentos a sus trabajos, a sus estrenos, a sus movimientos, que es Yorgos Lanthimos, ¿no? Esta película Pobres Criaturas, ya de su película anterior había tenido nominaciones al Oscar y había tenido una fórmula con la Emma Stone similar, y bueno, y hoy repite y sube la apuesta en esta obra que es extraordinaria. Por lo menos eso pienso yo. Así que bueno, vamos a arrancar con el análisis. Bueno, Yorgos Lanthimos, cineasta con un carácter radicalmente autoral, que posee una mirada original y concreta sobre la naturaleza humana, ¿no? Esta idea de pensarlo como un cineasta que realmente es un autor radical, ¿no? Esto me parece que es una idea interesante para pensar a Yorgos Lanthimos. No se trataría solamente de un autor con un programa de autor, con unas características similares, sino que su mirada autoral es una mirada radical, ¿no? De un carácter fuerte. Tiene esa tendencia a no parecerse a otras cosas, ¿no? Inclusive por ahí hace unos años atrás, yo a veces lo comparaba con otros directores, pero mientras más avanza en sus propias ideas, mientras más construye a través de sus propias lógicas internas, autorales, más radical y más característico, y más original se vuelve su obra, ¿no? Y justamente dentro de esa obra, un tema central en esa mirada original se va a dar sobre la naturaleza humana, ¿no? Sobre una mirada sobre la humanidad que él va a construir a partir de un pesimismo existencialista. La condición humana y el pesimismo sobre la propia humanidad. Que, hago una salvedad, esta película podríamos entenderla como su película más esperanzadora, ¿no? Donde la protagonista tiene un final que es relativamente esperanzador, ¿no? Un final feliz, podríamos decir que tiene, ¿no? Estabilizador, al menos. Pero bueno, justamente en esta mirada pesimista sobre el retrato de lo humano, aparece siempre retratada la debilidad, ¿no? La cicatriz interna, la cicatriz del espíritu, las perversiones, las miserias, y por sobre todas las cosas, la idea de la posesión, ¿no? El ser humano que siente placer por la posesión de otro ser humano. Eso es algo que también vamos a ver mucho en su cine. Esta idea de personajes que tratan de poseer, de aplastar con su poder a otros seres humanos, y a partir de ahí, de esa cuestión de someter y de adueñarse del otro, del cuerpo del otro, aparece un sentimiento de placer. Eso es un tema central en esta película y central en la obra de Yorgos Lanthimos en general. Es un director que maneja con maestría lo que podríamos llamar muchos registros, que va combinando de forma bastante pastiche, como si fuese una especie de puzzle de géneros o de registros, ¿no? Es un registro del drama, el drama moderno, el drama humano, ¿no? El drama contemporáneo, ¿no? El conflicto privado entre las personas,
pasando por los registros trágicos, ¿no? Casi como una tragedia griega, como es el caso, por ejemplo, del sacrificio del ciervo sagrado, como así también ir mechando esas cuestiones dramáticas, a veces solemnes, con un humor negro muy particular y que funciona de forma paródica en todas sus películas, ¿no? Asimismo, también encontramos dentro de su trabajo muchas reminiscencias del género cinematográfico, ¿no? Que va desde el terror, la novela, el drama histórico o la ciencia ficción. La ciencia ficción y el terror son dos géneros que ha retomado en varias oportunidades y que trabaja con mucha maestría. En Pobres Criaturas nos encontramos con otra vez este carácter surrealista de sus historias, siempre el elemento surrealista, onírico, absurdista inclusive, siempre aparece en sus historias, especialmente en las que están ligadas a la ciencia ficción o al cine de terror psicológico, como también hablamos recién del Ciervo Sagrado, donde justamente a través de estos elementos deformantes, ¿no? que licúan la realidad y la vuelven de alguna forma siniestra, recordemos, una realidad que se deforma, una realidad que se extraña, se va volviendo siniestra, pesadillesca, ¿no? Utiliza justamente esas atmósferas siniestras para contar sus historias con esos personajes tan peculiares y tan de alguna forma ajenos a la normalidad, ¿no? Siempre los personajes de Yorgos Lanthimos están ajenos a la normalidad, están de alguna forma por fuera de lo esperable. Sí, recién justo estaba escribiendo sobre el director, Yorgos Lanthimos en general, y decía que, a ver, uno puede gustarle o no gustarle, hay muchos detractores también de Yorgos Lanthimos, pero no, de ninguna manera puede decir que no es un director que se diferencia del resto. Eso es indiscutible, ¿no? Uno lo puede ver y fácilmente salta a la vista que uno está entrando en un cine diferente a todo el cine contemporáneo o a la mayoría del cine contemporáneo que uno está acostumbrado a ver a diario. Creo que esto es la gran virtud de Yorgos Lanthimos, ¿no? Siempre con un estilo, como dice Fede, muy bien radical, siempre sorprender, siempre captar la atención, y digo, algunos para bien y otros para mal, pero siempre capta la atención y siempre sorprende. Eso no se puede discutir y creo que esto es muy interesante. Y sí, como decía Fede también, esta película tiene una suerte de happy end. Él la va a definir, Yorgos Lanthimos, en muchas entrevistas, como una fábula siniestra, ¿no? Recuerden la fábula, este formato de cuento de hadas, pero con un corte siniestro, ¿no? Siempre no con el cuento de Disney o el cuento clásico, infantil, sino una suerte de cuento, pero con un contenido siniestro, sórdido, oscuro y perturbador, sobre todo perturbador. Creo que bueno, todo esto es una suerte de preámbulo para ingresar a Yorgos Lanthimos, que ahora vamos a ir desmenuzando paso a paso. Bueno, ya haciendo colación de algunas características que podríamos distinguir en lo que llamaríamos su poética de autor. Recordemos, un autor de cine, a diferencia de los otros directores convencionales que trabajan a través del lenguaje del género cinematográfico, ¿no? De una estandarización de formas narrativas, el autor tiene lo que llamamos una poética propia. La poética sería una lógica interna con la cual construye de forma muy particular un estilo cinematográfico que es intransferible, es decir, como Almodóvar solo filma Almodóvar, como Fellini solo filma Fellini, y como Yorgos Lanthimos solo filma Yorgos Lanthimos. Eso sería esta idea de la poética autoral, ¿no? Esa forma intransferible, que solo le pertenece a ese individuo particular, ¿no? Primero, como autor no estamos frente al autor clásico, el autor clásico siempre tiende a ser un autor moderno, eso es importante, recordemos, el autor moderno estaría, digamos, dentro de sus orígenes en la década de los 50, 60 en Francia, con la teoría del autor, justamente, ¿no? Que aparece la teoría del autor en Francia, aparece la revista Cahiers de Cinema, y esos autores modernos que tenían esta idea de romper completamente con el pasado y construir algo absolutamente nuevo, con una mirada ética, política, experimental, transformadora, es decir, todo así, ¿no? Mientras que el autor postmoderno trabaja desde otra perspectiva.
¿no? Mientras que el autor moderno tiene lo que llamamos el otro día una ética de la representación, es decir, definir política e ideológicamente cómo y por qué y qué se puede y qué no se puede representar en el cine. El autor posmoderno dice, si lo puedo imaginar, lo puedo representar. No hay un límite ético ni moral. El arte posmoderna es muchísimo más insular de lo ideológico y lo político que el moderno, por ejemplo. No tiene ningún conflicto el autor posmoderno en poder construir un pastiche, un collage, ¿no? Un collage ecléctico de elementos que vienen de diferentes lugares y que mezcla como un Frankenstein, hablando de todo un poco, ¿no? Podríamos decir, ya que estamos, ¿no? Un elemento nuevo formado de partes de otras cosas que ya reconocemos, ¿no? Y en ese sentido, la posmodernidad tiene otra idea de la originalidad. Ya no se trata de una originalidad que corta con el pasado, que rompe con la tradición, sino que se alimenta del pasado y la tradición y se alimenta también de la experimentación de la modernidad para construir elementos que son eclécticos, ¿no? Que tienen un eclecticismo de estilos, donde la Biblia y el calefón, ¿no? Lo sagrado y lo profano, la alta y la baja cultura, hablando mal y pronto, se combinan para construir una nueva perspectiva sobre el arte. ¿No? Esto pasa a partir de los 80, básicamente en el cine, en adelante. Tenemos muchos autores al respecto, pero en el caso particular de Yorgos Lanthimos es un autor totalmente posmoderno, es un posmoderno de manual en ese sentido, ¿no? Porque sus composiciones rebosantes, ¿no? Rebalsantes de imágenes, de citas, de construcciones sacadas de diferentes lugares, de imágenes de citas cinematográficas, de citas literarias, de lo que sea, ¿no? Genera un constructo barroco, ¿no? Un constructo barroco que de alguna forma rebalsa de formas, rebalsa de referencias, rebalsa de sentidos. Y aún así conserva una visión, como decíamos, original, ¿no? También decíamos, es un director que va a tener una mirada pesimista sobre la condición humana, donde la fealdad, el reconocernos en nuestras propias monstruosidades va a ser uno de esos temas que va a recurrir, ¿no? Los personajes, nos caigan bien o mal, siempre tienen algo de lo monstruoso funcionando interna o externamente, o lo externo como metáfora de lo interno, dependiendo del caso de cada personaje. Va a ser clave para él trabajar el tema de las relaciones humanas, pero esas relaciones humanas del afecto, del amor, en general, se van a construir a partir de una relación de poder. La relación de poder es esencial en su cine. Si no, pensemos en La Favorita, que es digamos, una monografía sobre el poder, la película, es un tratado sobre el poder. Y esas relaciones de amor, de afecto, de cariño, de vínculo de cualquier tipo, siempre se van a definir a partir de un sistema de fuerzas, de poder, donde hay uno que va a ser el sumiso y hay uno que va a ser el que va a someter. Uno va a ser el amo y otro va a ser el esclavo. Y de esas luchas de poderes, algunos personajes se van a imponer y otros no, ¿no? Es decir, así funcionan todas las relaciones humanas, o al menos en primera instancia, en el universo de este director. También, como decíamos, y como buen director posmoderno, más allá de que tiene un universo propio, va a construir ese universo con elementos que vienen del cine clásico, específicamente de lo que serían los géneros cinematográficos. Por eso, en esta película, como en tantas otras, nos vamos a encontrar con elementos de la ciencia ficción, con construcciones siniestras que aluden al cine de terror, con elementos oníricos y surrealistas que que tienen reminiscencias del cine fantástico, y también muchas veces con dramas históricos, como es el caso recién llamamos de La Favorita, pero también hay un elemento histórico en la construcción fantástica de este ambiente victoriano de esta película. La película no es un drama histórico, la película no es netamente una película de ciencia ficción, no es una película de terror, no es una película de fantasía, pero está construida, ¿no? Está construida a partir de muchos ladrillos que vienen de estos diversos géneros para construir un sentido que solamente funciona dentro de la obra del director. Como último elemento, y un elemento central de un artista posmoderno, la parodia. Siempre el artista posmoderno va a construir sus universos, va a leer el mundo que toma, ¿no? Los elementos del mundo que toma, desde la parodia. No va a construir la reproducción del mundo de la época isabelina o la idea de Frankenstein en un sentido, no sé, serio, sino que de alguna forma va a haber un tono jocoso, un humor ahí transitando, parodiando, ridiculizando esos elementos que toma para construir su historia, ¿no? Hay algo de lo grotesco en la construcción de los personajes.
Sí, me parece como por ahí importante definir rápidamente qué es el cine posmoderno, porque hay algunos nuevos y pues, nosotros lo damos como sobreentendido. Nosotros decimos, voy a ser sionista, pero para que se entienda la idea y para no repetirnos para los que ya nos conocen, que el primer cine es el cine clásico, ¿no? El cine que de narración clásica, que más o menos abarca la primera mitad del siglo XX, el cine de los géneros, el cine de estudio, el cine de Hollywood. Después, a partir de la década del 50, va a venir el cine moderno, donde aparece la poética del autor, la idea del autor cinematográfico, del cine como arte, y de alguien que entiende a través del cine la manera de expresar su visión del mundo. Lo que va a ser el cine posmoderno, que empieza más o menos en los 70 o años 80 y sigue hasta nuestros días, es atravesar ambas ideas. Va a tomar algunas ideas del cine moderno, de la poética del autor, y algunas ideas del cine de los géneros, el cine de narración clásica, y lo va a combinar, lo va a fusionar. Hoy en día podemos entender un autor que toma, como el caso de Yorgos Lanthimos, elementos de un género, pero para abordar su propia visión de mundo. O sea, no va a trabajar desde la estructura narrativa del género, sino que va a tomar algunos retazos de esos géneros para poder expresar su visión de mundo, ¿no? Combinando ideas del primer cine, el cine clásico, y por supuesto, la poética del autor por sobre todas las cosas. Última salvedad, por más que entendamos que en la primera mitad del siglo XX se desarrolló el lenguaje clásico, en los 50, 60, 70 el lenguaje moderno, y en los 70, 80, 90 el lenguaje posmoderno, todos estos lenguajes cinematográficos conviven en la actualidad, ¿no? Steven Spielberg hace un cine clásico, ¿no? No sé, David Lynch es posmoderno, y, no sé, los hermanos Dardenne son modernos, ¿no? O sea, hay una convivencia de estos diferentes cines en la actualidad. Bueno, y ahí repasamos por ahí brevemente su filmografía, la cual podríamos dividir primero en un par de bloques. El primer bloque de su cine sería, él, recordemos, es un director de cine griego, y sus primeras 3 películas tienen la territorialidad dentro de lo que sería la cinematografía de Grecia, ¿no? La cinematografía nacional del cine griego. Un cortometraje se llama Kineta, Canino y Alps, son 2 largometrajes. Los 3, para el que tiene Movie, están en Movie para ver, así que pueden ver estas 3 películas de Yorgos en Movie, donde ya obviamente desde un lenguaje del cine más independiente, con menos recursos técnicos, con una estética un poco más sucia, ¿no? Más de cámara en mano, ¿no? Más de cine independiente, va ya a construir ciertas anomalías en la vida cotidiana y ciertos personajes extrañados del mundo que de alguna forma ven de forma alterada, de forma distinta, las cosas que nosotros damos por hechas en nuestra civilización, ¿no? Como el caso de Canino, 2 hermanos que son criados por su padre en absoluta desconocimiento del mundo, encerrados en una casa de la que no pueden salir, ¿no? Y donde los padres los han educado durante toda su vida hasta que llegan a su adultez. Y esos 2 adultos no conocen el mundo exterior, ¿no? No sé si ya les suena un poco también, un poco al planteo de esta película. Por ejemplo, ¿no? Este periodo sería su periodo, digamos, de comienzo, ¿no? Sus primeras películas, su momento de juventud, su juventud cinematográfica. Hace su primer película internacional en 2015 con The Lobster, película que no sé si está para ver a algún lado ahora, en su momento estuvo en Netflix alguna vez. Sí, estaba en Netflix, pero ya lo confirmo, ya se los confirmo. Vale. Es protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz. Ya ahí hace el salto internacional con figuras, estrellas internacionales del cine. Colin Farrell yo lo termino de descubrir como un gran actor en esta película, ¿no? Particularmente antes de esa película no me interesaba demasiado, o sea que realmente es una película fantástica, tanto a nivel propuesta como a nivel visual, como a nivel interpretaciones, donde ya aborda desde cierto onirismo, cierto surrealismo, una historia de ciencia ficción distópica, ¿no? Con una distopía social, ¿no? No sé si recordemos levemente The Lobster, es una sociedad futurista donde las personas están obligadas a tener familias normales y las personas solitarias que no forman pareja y arman familias son llevadas a un hotel, que es como un campo de concentración, donde pasan un proceso
donde deben obligatoriamente salir de ese proceso con una pareja nueva. Y el que no consigue una pareja, lo meten en una máquina donde lo transforman en un perro, en un animal. Y lo único bueno que tiene ese sistema es que uno puede elegir qué animal te pueden convertir si fallas, ¿no? Y las personas solitarias, melancólicas, obviamente la pasa mal, son personajes, digamos, reaccionarios, digo, subversivos en este mundo donde la obligación es tener pareja. ¿Vieron? Elemento de distopía social, elemento de ciencia ficción social distópica, pero también un argumento que de alguna forma, si lo analizamos, es medio absurdo, es un argumento medio surrealista, con elementos inclusive soníricos, lo que llamamos la ciencia ficción blanda, donde pisa más, la ciencia ficción entra más como metáfora social que como elemento de proyectar una tecnología, un universo tecnológico futuro. Que es un futuro Sí. distópico. Es un futuro distópico donde, a ver, tiene los componentes de la realidad, pero lógicamente no es nuestra realidad, pero es una realidad posible. Esa es la característica de la distopía. En esa lógica aparece esta película. Esta película es interesante porque no se estrenó, confirmo que está en Netflix, la pueden ver ahora en Netflix Bien. si quieren. Ahora después de la clase, ¿no? Lógicamente. En lo posible. Ahí aparecen todos los elementos de Yorgos Lanthimos y ahí muchos conocimos a Yorgos Lanthimos, si bien ya tenía cierta resonancia en festivales internacionales por sus películas griegas, es a partir de esta película que no se estrenó en Argentina, pero circuló como una especie de vox populi en los portales de descarga, entre el boca a boca de cinéfilos, che, mirate esta película, ¿no? Había una especie de cosa increciendo ahí entre cinéfilos de todo tipo que logró trascendencia. Y lo que tiene, que es una premisa muy fuerte, ¿no? Esto que Fede hizo recién, en 30 segundos explicar todo el argumento de la película, hace que rápidamente uno quiere verla, ¿no? Tiene un disparador muy potente la película y engancha fácilmente, que por ahí la favorita es un poco más compleja en esa lógica, ¿no? No es tan explicable en una frase el Claro, La argumento Favorita y es hay una que película entrar mucho más dentro de la historia. Dale, Perdón, pensé que había delay. No, decía que La Favorita es una película mucho más críptica, ¿no? Una película más difícil, ¿no? Más opaca, podríamos decir. Que justamente, perdón, La Favorita dije, no, el sacrificio del ciervo sagrado, quise decir, perdón. ¿No? Donde aparece dos elementos diferentes, no se trata de ciencia ficción, sino estaríamos hablando ya de una película de terror psicológico, con elementos de cine fantástico, personajes sobrenaturales, donde una familia de un médico, una madre y dos hijos, una familia de clase media, media alta, común y corriente, como todas las familias lindas, podríamos decir, de golpe llega un personaje misterioso, que podríamos, por cómo se presenta, es al estilo de los dioses antiguos que se presentaban bajo la forma de una cosa, eran carismáticos y de golpe empezaron a envolver a los personajes en situaciones extrañas, terminan todos en el medio de un ritual de sacrificios humanos, ¿no? Que tienen que elegir un propio miembro de la familia para poder sacarse encima la maldición que les deja esta especie de Dios, de ser fantástico que viene a visitarlos a su casa, ¿no? Se lo estoy súper resumiendo. Todo es muy sutil, todo no se explica específicamente, uno tiene que ir deduciendo esto que acabo de decir, pero está ahí construido la película con mucha potencia, con imágenes muy perturbadoras, que funciona donde el terror psicológico y lo no visto funciona muy bien, ¿no? Y donde otra vez aparece como aflora el pus, ¿no? El pus interno que guarda la burguesía, ¿no? Lo que guarda la familia de clase media alta. Esa cosa podrida que hay adentro de una familia. El egoísmo individualista que surge, donde no importa si son tus hijos de tu mujer, en el momento de salvarse, en el momento de no ser el sacrificado, todos hacen lo posible porque sea el otro, ¿no? Algo de esa perversión, de esa monstruosidad, aparece en la película muy bien descrito, donde otra vez el vínculo de amor termina siendo secundario a la hora de la supervivencia personal, ¿no? Eso es un poco también, quizás como resumiendo muchísimo, pero muchísimo, el sacrificio del siervo sagrado. Y por último, sí. No, que ahí, así como en The Lobster conocimos a Colin Farrell en un papel interesante o que se sale de lo que hacía habitualmente, acá en El Sacrificio del Ciego Sagrado conocimos a Barry Conahan, o no sé cómo se pronuncia, pero es el actor, es el chico de Espíritus de la Isla.
¿no? Ese chico con medio que tenía un retraso, que había sido abusado por el padre, ¿recuerdan esa película? También con Colin Farrell. Bueno, ese chico, ¿no? Ese actor tan interesante aparece por primera vez y de manera muy llamativa en esta película. No quiere decir que lo haya actuado antes, como el caso de Colin Farrell. Sorprende su actuación y se destaca a partir de esta película, ¿no? Por eso también era interesante, ¿no? Es como el ojo puesto en determinados actores y la búsqueda que hace Latimos de los actores. Hasta ahí un cine internacional, pero que tenía un recorrido en ciertos públicos especializados, en ciertos circuitos de culto, ¿no? En ciertas personas de consumo de determinado nicho de cine de corte independiente, experimental, etc. Pero la película internacional que le va a dar fama mundial y que lo va a destacar de forma mucho más popular dentro del universo del cine, va a ser La Favorita de 2018, película protagonizada por 3 actrices increíbles. Ya estaba ahí Emma Stone, que ya prácticamente es su actriz fetiche, ¿no? Está por filmar una tercera película con ella. Rachel Weisz, repite ahí a Rachel Weisz, y aparece Coleman, se me fue el nombre, Olivia Colman, ¿no es? Olivia, Ahí se cortó. Olivia sí, Colman. Olivia Colman, decía que sí, Olivia Sí, Colman. sí. Ah, mira, tengo escrito acá. Olivia Colman. Bueno, Olivia Colman, que ese año, esta película, del 2018, la película tiene la nominación a Mejor Película, que no la gana, y gana Mejor Actriz Olivia Colman, que es algo muy parecido a lo que pasó este año, ahora vamos a ver los Oscar, con Emma Stone, ¿no? Que también no gana la Mejor Película, pero sí gana a Mejor Actriz, ¿no? Y fíjense aparte cómo se valora este cine, en su cine hay una valoración muy importante de las interpretaciones. Eso tiene que ver con una elección excelente del casting y con una gran dirección de actores también. También tuvo un montón de nominaciones al Oscar, La Favorita. Fue la primera que empezó a ser considerada como una de las películas del año, ¿no? Claro. Así que bueno, eso, digamos, lo parecido que va a tener a Pobres Criaturas como antecedentes, si se quiere. Claro. Es como su película consagratoria, la que lo lleva al gran público, ¿no? Lo que le da ya no es solamente internacional, sino además es una película popular, una película que lo lleva a construir al gran público. Es un drama histórico que también tiene elementos oníricos, hay un cruce visual y un cruce de tópicos que vienen de Alicia en el País de las Maravillas en la película, y donde otra vez el tema es el poder y las relaciones de poder, ¿no? Todos los vínculos, todas las relaciones sexuales, los amantes de la reina, todas las construcciones, digamos, de sexo. El sexo es otra forma de mercancía de poder, ¿no? Y el poder es lo que de alguna forma es lo que los personajes buscan a través de las vinculaciones con otros seres humanos. Es una película brutal en ese sentido. Muy interesante. Uh-huh. Bueno, y ya entrando en el periodo... Te muteaste, Fede. Ahí está. Ahí. Sí, ahora sí. Se me movieron cosas. Bueno, y ya entrando en su momento más contemporáneo, destacar otro cortometraje, 19 minutos, creo que dura, está en Mini, se llama Mimic, que lo pueden ver en Movie, está en Movie, de 2019, donde habla del doble, ¿no? Del doble y de las sustituciones. También desde un lugar, de un cine de corte fantástico, también con elementos surrealistas, oníricos, perturbadores, pero es básicamente cine fantástico, donde aparece, desde su lugar tan particular, la posibilidad del cambio, de la transformación, pero también de no convertirse en otro, sino ser un reflejo de uno que me reemplaza, podríamos decir, ¿no? Un juego de reflejos, donde yo puedo ser reemplazado fácilmente y a nadie se va a preocupar por mí. Solo eso digo, igual es una película de una abstracción muy grande, también que es más símbolo, ¿no? Más metáfora que sentido, que interpretación literal, digamos, ¿no? Nos ofrece un campo de interpretación muy grande, pero vale mucho la pena y está en Movie para ver. Bueno, la película que ha tenido hoy, Pobres Criaturas, quizás su mejor película, ¿no? Quizás su película más grande, la película más grande y más y más cautivadora, seguramente, y ya estamos, y esto me sorprendió muchísimo por la velocidad, 2024, seguramente para mitad de año, se va a estrenar su próxima película, King of Kingdoms, donde prácticamente repite elenco, ¿no? Porque vamos a tener a Emma Stone, vamos a tener a William Dafoe de vuelta,
pero trabajando en la próxima película de Yorgos Lanthimos, que seguramente van a estar todos muy entusiasmados de ir a ver por ustedes. Bueno, la película se estrenó en el Festival de Venecia, ahí ganó el León de Oro y fue una de las favoritas, ¿no?, para los premios Oscar, ¿no? Tuvo 11 nominaciones, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, 11 nominaciones. De las 11 nominaciones ganó solamente 4. Digo solamente 4 porque sinceramente a mí particularmente el resultado de los Oscars me pareció un poco injusto. Creo que tanto Pobres Criaturas como Maestro eran películas mucho más interesantes que Oppenheimer, aunque Oppenheimer es una gran película, me gustó mucho, pero creo que son mucho más interesantes y arriesgadas, diría yo. La favorita, Pobres Criaturas y Maestro, pero sí se llevó, Maestro fue la gran perdedora, igual de todas formas, le fue muy, muy mal, pero al menos la película de Lanthimos se ganó Mejor Actriz por Emma Stone, que como todos creo que estamos de acuerdo, tiene una entrega absoluta hacia su papel en la película. La entrega física, psíquica de la actriz es impresionante y ya no termina de confirmarnos que es una de las grandes, grandes, grandes actrices de su generación. Realmente no sé qué otra actriz tiene la potencialidad expresiva y la entrega física que tiene Emma Stone en este momento. Ganó el de Mejor Diseño de Producción. El Mejor Diseño de Producción tiene que ver justamente con toda la cuestión del despliegue de los vestuarios, de todo lo que tiene que ver con el diseño de la imagen, ¿no?, que va a construir la película, del universo que va a construir la película en su cine, no también por eso maquillaje, peinados y mejor diseño de vestuario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diseño de arte, con la construcción del universo plástico visual que la película va a retratar. En ese sentido ganó todo, pero creo que estaba para muchísimo más, porque en la comparativa me parece que le saca mucha ventaja a Oppenheimer, por lo menos yo no sé qué pensás vos, Emiliano, pero creo que le saca bastante ventaja. Yo de los Oscar hago análisis en función de quién lo entrega al Oscar. Ajá. Y como que bueno, me corro un poco de lo que a mí me gustaría y trato de entender por qué premian lo que premian y cómo premian. Creo que es más políticamente correcta a la mirada de ellos, de la academia, me refiero, de cine norteamericana, Oppenheimer, y a las películas que son más disruptivas, lo que hacen es reconocerlas con premios técnicos, que suelen ser los premios secundarios, considerados secundarios, y nada más que eso, ¿no? Las reconocen, pero no se animan a darle el premio justamente por el carácter a veces subversivo que las películas pueden llegar a tener. Pero bueno, nada, quería agregar que el proyecto de la película Pobres Criaturas lo impulsa Emma Stone. Ella le lleva el proyecto a Yorgos Lanthimos y le insiste para que lo filme. Es una de las productoras de la película y eso también demuestra la entrega que bien mencionabas que ella tiene la película, ¿no? Esa, digamos, hizo todo lo posible para que la película se haga y por supuesto puso todo de ella, lo que vemos y lo que no vemos en pantalla. Claro, hay un compromiso artístico, ¿no? No solamente el poner el cuerpo para un proyecto. Bueno, y ¿qué es lo que le llevó Emma Stone a Yorgos? Bueno, le llevó una novela de un escritor británico, creo que murió en la década de los 90 o a fines de los 90, se llama Alasdair Gray. Alasdair Gray, que es Alasdair Gray, que es el escritor de la novela Pobres Criaturas, la cual estuve hurgando un poco, investigando, seguramente me la vaya a comprar estos días. Tiene bastante, no es exactamente, el argumento central no es exactamente como lo vemos en la película, sino que hay lo que llamaríamos una adaptación bastante fuerte de la obra original, ¿no? Esa adaptación hecha por el guionista Tony McNamara, ¿no? Con donde hace una reversión bastante interesante con bastantes cambios en relación a la novela original, que igual el eje es el mismo, ¿no? El punto de partida es el mismo, pero hay bastantes otros cambios en esa película. También es una novela igual de carácter muy contemporáneo, muy dentro de lo que sería la estética posmoderna, ¿no? Un pastiche de elementos donde el humor negro, la parodia y la crítica social van a estar presentes a lo largo de toda la novela, y de esta cuestión media
entre la ciencia y la predestinación, entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Los misticismos van a estar presentes dentro de la historia. Bueno, y por último, ya hablamos de Emma Stone, pero el elenco, que básicamente las tres grandes figuras que tenemos en la película son Emma Stone, como Bella Baxter, William Dafoe, como Goodwin Baxter, el creador, ¿no? El científico que crea a esta mujer hecha a partir del cuerpo de una muerta y el cerebro de un bebé, y a Mark Ruffalo, que, valga la redundancia, estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto y está extraordinario en la película. Mark Ruffalo, que venía haciendo del Increíble Hulk hace como 8 años, pudo por ahí con esta película despojarse de ese personaje genérico, de ese lugar tan comercial y poder construir, ¿no? Una performance actoral que le da un lugar renovador. O de William Dafoe no voy a poder decir mucho porque realmente está extraordinario como siempre, pero eso es lo habitual en él, ser extraordinario. Sí, y es curioso el nombre, ¿no? Del personaje, que se llama Dr. Godwin Baxter, y por eso le dice Bella Baxter, le dice God, ¿no? God, que significa Dios, ¿no? Entonces ahí aparece Papá el Dios. fuego. Claro, el Papá Dios, la idea del Papá Dios, justificado argumentalmente por el nombre de él, pero que tiene ese otro significado tan interesante para la historia. Es un detalle muy, muy, muy interesante. Bueno, y justamente quizás lo primero que nosotros notamos cuando vemos alguna imagen de la película, inclusive antes de verla el tráiler, es lo que llamaríamos el preciosismo visual, ¿no? Es una película esteta, ¿no? Donde la imagen de una belleza plástica rebalsante, ¿no? Y que es tan bella como extrañada, ¿no? Como perturbadora la imagen de la película, ¿no? Hay todo un trabajo de extrañamiento de esa imagen, ¿no? De generar imágenes que parecen ser cotidianas, pero que se van deformando de forma expresionista en algo perturbador, en algo, como decíamos antes, siniestro. Y para eso hay una serie de estrategias fotográficas que utiliza el director y que viene utilizando desde otras películas, que son cosas que ya viene trabajando, pero que acá se potencian muchísimo porque básicamente la película va a hacer un gran foco en el aspecto visual, no solo de lo que sería el diseño de arte en general que veníamos hablando, sino también en la construcción de la forma cinematográfica, de la forma fotográfica de la película, ¿no? Nos encontramos primero con ubicaciones aberrantes de la cámara, ¿no? La cámara baja y picada, la cámara alta y contrapicada. Recordemos, lo hablábamos el otro día, la cámara normalmente en el cine se pone a la altura de la mirada humana, 1,65 m, 1,70 m, y de forma perpendicular a esa mirada. ¿Para qué? Para que yo como espectador me identifique con el punto de vista que estoy viendo. Cuando la cámara se pone abajo y para arriba, o hacia arriba muy alta y hacia abajo, lo hablábamos por la película, la zona de interés, eso se vuelve un extrañamiento visual. Estoy viendo la situación desde un lugar que no corresponde con el punto de vista normal, ¿no? O normal de un adulto parado en un lugar. No me puedo reconocer en ese punto de vista. Encuadres simétricos, ¿no? La simetría absoluta de una imagen, la composición absolutamente simétrica, se vuelve también un poco perturbadora. Todo lo demasiado prolijo, lo demasiado justamente simétrico, lo demasiado armonioso, es siempre un poquito perturbador. El trabajo de la iluminación con el claroscuro, o los colores estridentes y enajenados de la paleta de colores cuando está color, que recuerda a una paleta de corte expresionista, ¿no? Expresionista me refiero a la pintura expresionista, ¿no? Que en la pintura expresionista los colores no representan la realidad, sino que representan estados de ánimos, esos cielos de luces de colores extraordinarios, el humo que sale del barco de color verde. Esas no son formas tradicionales de construir una paleta de color, ¿no? En un sentido realista, sino que son paletas expresionistas, ¿no? Tanto el blanco y negro con el claroscuro o el color con la paleta expresionista. Siempre trabajando desde ese lugar expresivo, no realista. También desde la fotografía hay un trabajo de seguimiento, hay muchos paneos, ¿no? En la película hay muchos paneos. El paneo sería cuando desde su propio eje la cámara gira
¿no? Alrededor de su eje para moverse y hacer un seguimiento de un personaje. No sé si quedó claro el movimiento que hice. Bueno, pero lo interesante es que para esos paneos él utiliza lentes granangulares, lo que sería lo llamado el ojo de pez, que deforman la imagen, la vuelve una imagen absorbente, con todas las líneas rectas se empiezan a curvar y a deformar y a absorberse hacia el centro de la imagen, generando atmósferas que se vuelven casi diríamos como mirar el mundo a través de la ventana de un submarino bajo el agua, ¿no? Es una cosa completamente alienante en esas imágenes que consiguen. Inclusive los paneos, el movimiento de cámara, hace que el espacio se vaya deformando a medida que el ojo de pez se mueve, ¿no? Y va deformando la visibilidad de la imagen. Otra cosa que aparece en esta película y que es un procedimiento que básicamente no se utiliza desde la época del cine mudo, es el cierre del obturador de la cámara, ¿no? Por eso puse justo el ejemplo acá, porque me parecía el más raro de explicar, que es este, ¿no? En vez de agarrar e ir con el zoom hacia adelante o con un movimiento de cámara, para hacer foco en una situación, lo que hace la película es cerrar el obturador de la cámara y dejar como un círculo negro alrededor de la imagen que quiero destacar, ¿no? Dejo en negro toda la pantalla, menos el círculo de lo destacable. Eso lo hace todo el tiempo la película, ¿no? Generando ese primer plano a través de achicar la pantalla, ¿no? El campo visual, y no de agrandar la imagen hacia los extremos de la pantalla. Es otra cosa rarísima, ¿no? Y hay una cosa también interesante, es que para hacer todos estos efectos visuales no utilizó lentes convencionales, lentes, digamos, modernos, sino que Yorgos Lanthimos se ha estoqueado de una cantidad de antiguos lentes de colección de diferentes índoles que adapta a las cámaras para poder conseguir efectos experimentales desde el aspecto visual, ¿no? Hay todo un trabajo ahí casi arqueológico y óptico, con ópticas antiguas que él trabaja y transforma para poder utilizar en sus películas. Otra cosa interesante, la parte en blanco y negro, si ustedes recuerdan bien, todo el tiempo está cambiando de tono. Se vuelve más gris, más sepia, más ocre, va como cambiando de tono sutilmente, como si el material fílmico que se utilizó estuviese medio en mal estado y cambiara todo el tiempo la matriz del color, ¿no? Y además tiene un grano, el grano nos referimos, vieron que hoy se hace todo digital, pero antiguamente se usaba el material fílmico, ¿no? El material fotosensible. Y el material fotosensible de la película cinematográfica está formado por granos microscópicos fotosensibles. Entonces, siempre la imagen cinematográfica es un poco como porosa, ¿no? Como de granos, ¿no? Tiene una cosa de porosidad en la imagen, no es una imagen lisa. Bueno, en la parte blanco y negro esa porosidad es muy extrema, ¿no? Como dando cuenta de esa textura del grano del fílmico. Todo esto, yo creo también, con esa continuidad estilística de lo que es el cine primitivo. Recordemos, la película estaría ambientada en el periodo victoriano, fines del siglo XIX, el nacimiento del cine, ¿no? Ese primer cine primitivo de los hermanos Lumière, de Georges Méliès, de Edison, y hay un poco de ese lenguaje en toda la primera parte del blanco y negro y en muchos de los procedimientos formales que elige para construir la película, que está de alguna forma evocando el lenguaje cinematográfico del momento histórico, entre comillas, porque es una fantasía, pero hay algo de ese momento histórico en la propia cinematografía. Sí, añado algo. Leí que él, en una entrevista, Yorgos Lanthimos va a decir que la película es como una fantasía futurista de la gente que vivió en ese periodo, ¿no? A ver, como si nos pararíamos en la época victoriana y la gente que vivió en la época victoriana imaginaría una distopía, imaginaría un futuro posible, y ese futuro posible es el de la película, ¿no? Estamos en un momento donde la ciencia muestra su progreso, muestra sus avances, donde el arte también rompe un montón de estructuras, ¿no? El arte empieza a mezclarse con la vida, ¿no? Por primera vez, y a partir de ahí, ¿no? Por eso la película tiene como elementos, ¿no? Como de futuro, ¿no? Como hasta dónde la ciencia
la ciencia en términos victorianos podría llegar a evolucionar. Estamos antes de la Segunda Guerra, antes del Holocausto, antes de la bomba atómica y de todos esos desastres que después vimos que la ciencia trabajó, ¿no? Pero en esa lógica funciona un poco la fábula que construye la película. Otros dos elementos que construyen esta imagen, bueno, esta belleza visual, esta experiencia audiovisual de extremadamente estética, pero también de extremado extrañamiento, es a través de la música, ¿no? Si se fijan, la música, que son melodías muy simples, casi infantiles, naif, pero que al mismo tiempo son melodías rotas, ¿no? Con una tendencia a la descomposición, ¿no? Melodías que parece que suenan bien y de golpe en algún momento me parece que le falla la nota y se va descomponiendo la melodía, ¿no? Como si la forma propia de la música se estuviese desarmando. Esta descomposición de la melodía armoniosa tiene que ver justamente con estos cuerpos desarmados, estos personajes rotos, estos personajes descompuestos. Pensemos específicamente en el doctor Goodwin, ¿no? En Papa God, Daddy God, que es un hombre roto, ¿no? Un hombre que parece un hombre, pero está lleno de un montón de aparatos tecnológicos que lo mantienen funcional, ¿no? Porque su cuerpo está todo como descompuesto. Y por último, un detalle que me pareció fabuloso es el uso del lenguaje, el uso de la palabra. Si ustedes prestan atención, no hay un lenguaje coloquial, no hay un lenguaje realista, sino que todas las frases de los personajes tienen una elaboración literaria, ¿no? Una elaboración literaria que inclusive, o sea, no sé, pensemos cómo habla el personaje de Bella, más allá de que habla raro porque ella es rara, pero en general si ustedes empiezan a revisar, todos los personajes tienen como esa cosa, aunque ella es la principal, de explicar de forma muy elaborada y poética las cosas que quieren decir, ¿no? Con una forma poética. Y a su vez, hablar de las cosas sin nombrarlas, ¿no? Por ejemplo, ella no dice, me masturbé y tuve un orgasmo. Ella dice, pude darme placer a mí misma y sentí una satisfacción profunda al sentir la electricidad en mi interior. Eso es un lenguaje barroco. ¿Por qué barroco? Porque no dice, nunca nombra el objeto central de la idea, sino que lo circunda con metáforas que lo aluden. No dice, me masturbé la vagina, dice, pude sentir electricidad en mi interior cuando me daba placer, ¿no? Digo, metaforiza, circula la idea sin tocarla. Ese tipo de trabajo, por ejemplo, en Shakespeare, escribe así por el periodo histórico en el que escribe, es típico del lenguaje barroco, y ese lenguaje barroco tiene la exuberancia de dar vueltas alrededor de la figura, ¿no? Generando un gran aparataje conceptual sin decir la cosa en sí misma, ¿no? Que también eso es un poco posmoderno, ¿no? Construir un gran aparataje rebalsado de forma, ¿no? Sin tocar la forma central en sí misma. Bueno, los rasgos oníricos en la película, ¿no? Hay muchos elementos de carácter onírico, elementos que pueden ser tomados en cuenta como surrealistas, ¿no? Hay una estética inclusive por momentos de la pesadilla en la película, muchos elementos sacados del cine expresionista, ¿no? Donde la realidad se deforma en función de las situaciones que va viendo el personaje. La realidad parece de una circunstancia y de golpe se va deformando hasta llegar al lenguaje de la pesadilla, del terror, de lo siniestro. También ahí las angulaciones y deformaciones del espacio toman cuenta con los lentes cóncavos que hablamos antes. La banda sonora rota también da cuenta de ese elemento siniestro, ¿no? Y el ingreso y el egreso abruptamente de la música, de las imágenes. Vieron que, por ejemplo, hay muchos cortes directos donde la música o la imagen sale y entra de forma muy brutal, ¿no? Como sin sutileza, ¿no? Rompe, corta la imagen, corta el sonido. Elementos también que tienen que ver con esta cosa perturbadora de la pesadilla es la manifestación física de monstruos, ¿no? Hay muchos monstruos en la película. Todos los personajes son monstruosos, ¿no? Y esa manifestación física de la monstruosidad, que por momentos duele directamente en la carne, porque son personajes lastimados, ¿no? Que expresan de alguna forma a través de las cicatrices y de los cuerpos rotos que habitan, ¿no? Justamente esas monstruosidades externas dan cuenta de un dolor espiritual, ¿no? Hay un dolor profundo, espiritual, hay una historia torturosa, hay una historia de sufrimiento
que está de alguna forma manifestada en los cuerpos de los personajes. Como siempre, el ejemplo de cabeza es el doctor Goodwin, que básicamente cuando va contando los relatos de cómo era su padre con él, son de una crueldad impresionante, y uno puede entender un poco cómo ese hombre llegó a convertirse en la figura que es, ¿no? Tan necesitada de afecto y de amor. Pero también, por ejemplo, Bella, que Bella, más allá de su belleza, ¿no? Todos los personajes, todos los hombres que la ven se obnubilan con su belleza. Cuando se desnuda, tiene cicatrices en la espalda, una cicatriz una cesárea tremendamente grande en el medio del estómago. Es decir, también guarda cicatrices. También es un personaje roto. Todos los personajes, si los analizamos, son personajes rotos, ¿no? El asistente del doctor es un chico pobre, humillado por sus compañeros en la universidad, con un traje viejo, medio friki, ¿no? Solitario. Todos los personajes son personajes rotos, lastimados, que de una forma u otra participan de la monstruosidad como tema. Y es que lo interesante es que todos, inclusive Bella, quieren ser médicos también, porque todos creen en la ciencia, tienen fe en la ciencia, más allá de esa monstruosidad patente que les deja como marca en el cuerpo, ¿no? Es interesante ese juego, ¿no? Porque no es que lo ven como algo trágico a lo cual tienen que escapar, ¿no? Lo ven como algo, como el camino a seguir es ese, ¿no? El personaje de William Dafoe, el padre lo torturó, pero a la vez sigue experimentando y sigue queriendo ser médico, con otra impronta tal vez, con otra, por ahí sin ser tan agresivo, pero no deja de pensar que en la experimentación de la ciencia está la solución y la evolución. Hay algo de eso, ¿no? Que es como de retroalimentación en todo esto que se va dando en la película. Por eso hablamos, bueno, recién Viñal lo decía en otras palabras, pero básicamente podríamos hablar de una fábula grotesca, ¿no? Una fábula monstruosa. Emiliano lo dijo en términos del autor hace un rato, algo similar, pero va por ese lado, ¿no? Donde lo que vamos a construir son personajes que no dejan de ser seres aberrantes, ¿no? Seres que no deberían estar, ¿no? Un hombre con un cuerpo torturado que se dedica a hacer experimentos inmorales, ¿no? Una mujer que es el cuerpo de la madre muerta y el cerebro del bebé que llevaba en el vientre. Digo, cuando empezamos a elaborar qué son esos personajes, lo que único que sale son seres grotescos, seres aberrantes, ¿no? Una reconfiguración de estas criaturas monstruosas que aparecen en Frankenstein. En Frankenstein tenemos dos personajes, ¿no? El doctor Frankenstein, que es el monstruo interior, el personaje que a partir de su narcisismo y su ganas de convertirse en el médico que puede vencer los límites entre la vida y la muerte y transformarse en un dios, termina siendo responsable de un acto científico y moral de construir este ser monstruoso que es Frankenstein. Y Frankenstein, que es la figura físicamente monstruosa, producto justamente de esa sociedad positivista, esa sociedad que cree en que el hombre a partir de la ciencia se va a transformar en un dios, Godwin, otra vez aparece lo mismo, pero que en ese camino a querer convertirse en un dios termina justamente creando aberraciones. Que si lo traducimos, Mary Shelley, porque a ver, vamos a hablar ya, esto es una reversión de Frankenstein, ¿no? Eso es una obviedad. Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, de alguna forma está haciendo futurología, está hablando de que el positivismo va a terminar mal, de que la guerra tecnológica va a terminar mal, y si no terminó mal, que terminó con 2 guerras mundiales, masacres tremendas, hechas todas con tecnología, bombas atómicas, ¿no? Y un genocidio al estilo fordista, ¿no? Todo eso tiene que ver un poco con el tema de Frankenstein ahí también construido, ¿no? Y acá al revés, donde el monstruoso físicamente no es el monstruo de Frankenstein, sino el propio doctor, y el monstruo es el ser bello. Y que por ahí, bueno, así como Goodwin se llama Goodwin, Bella se llama Bella, ¿no? Y la madre se llama Victoria, Victoria, bueno, no me acuerdo el apellido, pero se llama Victoria, y estamos dando la era victoriana, ¿no? Y todo un juego ahí con los nombres de los personajes y su condición, su carácter. Bueno, y ahora yo decíamos que es un director posmoderno, y como decíamos, todo director posmoderno trabaja con citas y referencias cinematográficas, y en este caso no es la excepción.
muchos de los aspectos visuales de la película, de la construcción visual de esta especie de gótico expresionista que hace la película, devienen, por ejemplo, tienen una gran influencia del cine de monstruos clásicos de la Universal. Recuerdan que la Universal, en la década del 30, saca toda una serie de películas que son, de alguna forma, las películas más icónicas de estos personajes monstruosos sacados de la literatura gótica del siglo XIX, ¿no? Que van a construir todo un universo de personajes, entre ellos el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? El Frankenstein, ahí se me fue el nombre de Frankenstein, que es el mismo que hace la momia. No sé si te acordás. Boris vos. Karloff. Boris Karloff, ¿no? Y toda una saga de personajes que se va a convertir en iconografías clásicas, no solamente del cine, sino de la cultura popular de estos monstruos literarios que se transforman en monstruos netamente cinematográficos. Quizás la mayor influencia que encontramos en la construcción del personaje de Bela es justamente la novia de Frankenstein, ¿no? Bela es un poco el monstruo de Frankenstein y la novia de Frankenstein al mismo tiempo, en ese sentido. Pero hay algo de esa atmósfera, de esa construcción visual, de esa cosa media bizarra, ¿no? No solamente en las atmósferas de las iluminaciones, sino también en la música. La música es muy del cine de esa época. La iluminación, los bizarros, los trajes bizarros, las caracterizaciones bizarras de los personajes que realmente dan cuenta de este cine. Otra cita visual muy poderosa en la película, y que creo esto se vio en internet por todos lados, es el paralelismo que hay entre Pobres Criaturas y la película Metrópolis de Fritz Lang, donde directamente hay una rima visual constante, donde situaciones completas, secuencias, planos, perspectivas se dan de forma muy pareja. También en Metrópolis nos encontramos con un científico loco que crea una mujer autónoma, ¿no? Un autómata, perdón, dije autómata. Un autómata, una mujer autómata, ¿no? Un robot humanoide, ¿no? Que lo termina siendo como un ser bello, ¿no? A imagen y semejanza de los seres humanos, y que transforma de alguna forma en la mujer más hermosa y más atractiva, que todos los hombres se tiran sobre ella y los puede manipular, etcétera, etcétera. Hay algo de eso ahí funcionando. Y bueno, y eso es un poco también Bela, es ese personaje hecho en el laboratorio, ese autómata creado por un científico loco y que se transforma justamente en el objeto de belleza, de deseo de todos los hombres que la rodean. La construcción de las arquitecturas, muchos elementos y situaciones y gestos de la película se repiten tanto en esta película como en Metrópolis, de forma calcada, como cita directa, podríamos decir. Si fuésemos cineastas modernos diríamos que es un robo, ¿no? Es un plagio, pero no lo es porque son postmodernos. Esto inclusive en internet pueden encontrar secuencias de video donde comparan ambas películas que son muy interesantes y que tienen casi 100 años de diferencia entre ellos. Bueno, Sí. No, que lo interesante de todo esto es la resignificación que se hace del clásico, ¿no? En cualquier cita, el posmodernismo hace una resignificación. Toma el clásico y le da una vuelta de tuerca, le da otro sentido, ¿no? Y acá es donde aparece la figura de Bela, ¿no? Decíamos Frankenstein, pero también podemos pensar en La Bella y la Bestia, en tanto el doctor Godwin y Bela, ¿no? Entonces ahí en esa disputa aparece lo interesante. Fede, sin querer, en vez de decir autómata, dijo autónoma. Y el gran problema que tienen con Bela como creación es que es autónoma, justamente, que no necesita de un hombre en plena época victoriana para existir, para ser, para liberarse, ¿no? Y en esa liberación, ¿no? Que casi no entiende como norma, como mandato social, es que ella se convierte en un ser peligroso para la sociedad. Y ahí aparece lo más interesante de la película y de toda esta lectura, ¿no? De cómo toma todos estos elementos y les da una vuelta para decir otra cosa en sintonía con las cuestiones contemporáneas, como el rol de la mujer. Otro dato de color, en una entrevista también Yorgos Lanthimos dice que a los guionistas les dio como referencias para el guión 3 películas, ¿no? Una de Belle de Jour, sí, la de Buñuel, perdón, está talado. Bueno, la película de Buñuel, Belle de Jour, donde esta mujer bella
que es objeto de la mirada de muchos hombres, ¿no? Que se la disputan, la desean, ese objeto de deseo. La película, inevitablemente, esto era de cajón, el joven Frankenstein, ¿no? Este sentido paródico posmoderno, de un poco reírse, un poco parodiar, un poco satirizar, ¿no? El género, no tomárselo tan en serio y aún así ser serio. Y otra película extraordinaria que toma como referencia es la película de Federico Fellini, La nave va. Obviamente, cuando hablamos de La nave va, más allá de la secuencia del barco, puede recordarla fácilmente, pero hay muchos elementos de este carnaval del mundo donde nos encontramos con un montón de seres grotescos y ridículos, ¿no? En todas las posibilidades de lo humano, que es algo típico del cine. Y otra cita que me parece interesante, o por lo menos que eso ya lo planteo, es El Mago de Oz, ¿no? ¿Por qué El Mago de Oz? Porque en El Mago de Oz, que es una de las, si no digo la primera película a color de la historia del cine, me parece que está, si no es Le pegan el palo, justamente hace un pasaje donde la primera parte de la película, cuando el personaje de Dorothy está en Texas, ¿no? Y la vida es gris y triste, la película es en blanco y negro. Y en el momento en que llega al mundo de Oz, la película se vuelve a color. Esta cuestión de pasar del gris al color, como un tema de poder encontrarse con un mundo de novedades, un mundo donde el personaje puede conocer el mundo y ver otra realidad diferente, es un poco una rima con lo que le pasa a Bella Baxter. La primera parte de la película, cuando Bella Baxter está encerrada y no la dejan salir de la mansión y todo es de alguna forma censura, toda esa parte está en blanco y negro. Y recién la película adquiere color cuando Bella se fuga con Duncan, ¿no? Y tiene sexo por primera vez. Ahí aparece el color. Y a partir de ese momento, todas las secuencias de Bella en su aventura son a color, ¿no? El mundo se llena de color cuando aparece esta instancia de la aventura, de lo heroico. Y era un mundo triste, gris, en blanco y negro, cuando Bella se encontraba encerrada. Esa referencia me hace acordar al Mago de Oz, ¿no? Porque es una de las pocas películas que utiliza ese recurso expresivo del color. El viaje de autodescubrimiento. Exactamente. Bueno, y por último, cerrando un poco el tema visual, el tema de la arquitectura y el diseño, ¿no? El diseño, que acá quiero hacer una salvedad, ¿no? Por un lado, la película tiene como un despliegue visual arquitectónico, ¿no? Y en todos los sentidos, pero vamos a hablar de lo arquitectónico, que es lo más fácil, de lo que sería la estética modernista, ¿no? El modernismo sería un movimiento estético de fines del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, la obra del arquitecto Gaudí, el catalán Gaudí, estaría incluida dentro de ese movimiento, donde las nuevas tecnologías y las ideas futuristas fusionadas con las arquitecturas orgánicas y funcionales y los nuevos materiales que aparecían para construir a fines del siglo XIX, empezaban a generar formas nuevas y formas completamente vanguardistas para las ciudades y las urbanizaciones, ¿no? Y eso es un poco también, creo que ese espíritu modernista es el espíritu visual de la película, pero, como decíamos, un espíritu modernista desde una óptica posmoderna. Porque lo que hace la posmodernidad es tomar ese elemento modernista del pasado y resignificarlo paródicamente. ¿Se entiende? Jugar con eso, darle un sentido, digamos, de exageración, un sentido, vamos a decir, de reírse un poco, entre comillas, ¿no? de eso que está construyendo, de una conciencia de saber que está construyendo con un gesto del pasado. ¿Se entiende? No es un gesto moderno ya, modernista, es un gesto del pasado citado, podríamos decir, ¿no? Por eso, ahí prefiero leer. La película está atravesada por un despliegue fantástico, irónico, paródico de arquitectura y estilos plásticos modernistas. Es decir, el modernismo pasado por el ojo de la posmodernidad. Desde ese lugar, la parodia se convierte en un comentario político sobre los valores de la filosofía y el pensamiento modernista, como la ciencia y el progreso infinito, la civilización humana a través de la tecnología. Es decir, esta idea del modernismo, ¿no? De decir, que está metido dentro del positivismo, dentro de las ciencias, de los nuevos elementos, de la experimentación que iba a llevar al hombre a un futuro donde el progreso iba a ser eterno y íbamos a encontrar la paz mundial,
terminó convirtiéndose justamente en un movimiento condenado a la decadencia y a la muerte, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Desde ese lugar me parece que la película, a través de esa mirada posmoderna, ironiza sobre el devenir de ese movimiento estético que también es un movimiento ideológico. Bueno, y ahí lo inevitable, el discurso feminista, ¿no? No estamos frente a un individuo varón que conoce el mundo, un Frankenstein, estamos frente a una mujer, y esa condición de mujer va a construir un discurso sobre las relaciones humanas entre los hombres y las mujeres, ¿no? Un discurso que es netamente feminista. Primero, y esto es común a todo el cine de Yorgos Lanthimos, el lugar de lo masculino en Yorgos Lanthimos suele ser unos personajes que se creen superiores a las mujeres, pero que poco a poco, sin darse cuenta, se van supeditando a la voluntad de las mujeres, ¿no? De una forma o de otra, los personajes masculinos de Yorgos Lanthimos son o payasescos o grotescos, o personajes vanos, ociosos o ridículos. Duncan sería como la hegemonía de este término, ¿no? Un personaje narcisista que se piensa manipulador, que piensa que está utilizando a una chica en su beneficio y que poco a poco se descubre ridículo, patético, ¿no? Desesperado atrás de los diferentes cambios de humor de Bella, ¿no? Es como que termina siendo... Esto también se ve muy bien en La Favorita, donde la reina es una mujer y toda la corte de varones es una manga de gansos. Inclusive el ganso en La Favorita aparece como la metáfora de la masculinidad, ¿no? Por eso hablamos de un patriarcado, ¿no? Donde, en la película, donde básicamente, ¿qué le pasa a Bella? Bella es un personaje que a lo largo de su travesía, diferentes varones intentan dominarla, intentan encerrarla, intentan evitar que se vuelva libre, que se vuelva autónoma, ahora sí está bien dicho, ¿no? Primero su creador, después su prometido, después su amante, y por último su padre esposo, que directamente intenta castrarla, ¿no? Sacarle todo su clítoris y sacarle toda la parte femenina para que ya no pueda sentir más placer. Todos los hombres que atraviesan la vida de Bella intentan generar esa censura, intentan generar ese dominio. Y Bella, justamente episodio a episodio, se impone de forma cada vez más violenta y cada vez más enérgica frente a esa brutalidad y crueldad de los varones, que además son bastante estúpidos en general, suelen ser personas bastante estúpidos, como estábamos diciendo. Creo que la película ahí está mostrando lo primitivo del patriarcado, ¿no? Del hombre y su comportamiento. Los hombres tratan de obtener a la mujer, de poseer a la mujer, ¿no? Y de dominarla. Y cuanto más se muestra indomable la mujer, esto la película, pero en general también, ¿no? Cuanto más indomable se muestra, más atractiva se vuelve, ¿no? Y más fuerte es la competencia entre ellos para conseguirla y para dominarla y maniatarla. Pero lo interesante de la película es que creo que ella como que no termina por su condición, ¿no? de invento, o su condición de tener una mente de bebé en un comienzo, ¿no? Es un poco el argumento de la película. Es un personaje inocente, tiene una inocencia, digamos... Por su inocencia, ahí está. Sí. Sí, está bien, por su inocencia, ella no termina de entender la norma, ¿no? Entiende el patriarcado como un sistema normativo donde los hombres y las mujeres cumplen roles sociales y tienen que aceptar los mandatos para los cuales fueron creados como seres. Ella no lo entiende, ¿no? Y hasta se pregunta inocentemente, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? El marido le dice, vos te tenés que quedar acá en casa y tenés que hacer esto y lo otro, tenés que darme un hijo, ¿y por qué tengo que hacer eso? Y yo no quiero hacer eso, ¿no? Así con la misma inocencia y con la misma simpleza con la cual, claro, está comiendo y digamos, le pinta masturbarse, ¿no? Con esa misma inocencia, tiene comentarios contestatarios frente al padre cuando quiere escaparse, a God, el personaje de William Dafoe, contra el marido cuando dice, ¿por qué me tengo que quedar acá encerrada? O el otro porque el que se la lleva, que es el personaje de Mark Ruffalo, es un tipo que es una especie de Don Juan, ¿no? Un tipo que se las ganó todas y que es muy canchero y que domina toda la situación social.
y ella se le hace incontrolable, ¿no? Por eso también la atrae tanto y por eso también se convierte en su propio sufrimiento, ¿no? Se convierte en un castigo para él, Bella Baxter. Es un personaje fabuloso en ese sentido, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque justamente es un personaje subversivo porque siempre está por fuera de la norma, porque nunca la norma, por su condición, llega a adoctrinarla, ¿no? Y en ese sentido es un personaje interesantísimo, ¿no? Creo Claro. que el gran mérito de la película es esa construcción de ese personaje. Claro, al personaje no estar infectado, no estar sumergido en la norma social, percibe las normas sociales como cosas absurdas, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué esto es ridículo? O cuando el hombre dice, no, mirá, yo ya tuvimos 3 veces sexo, los hombres hasta ahí llegamos. Ah, son defectuosos los hombres, ¿no? Digo, Claro. siempre Siempre, da vuelta el siempre argumento por su inocencia. exacto. Siempre políticamente incorrecta, ¿no? Y por eso es un personaje, como personaje es tan atractivo. Sí, ahí decían, todos los personajes, los 2 personajes del padre y el pretendiente son 2 médicos, ¿no? Y manejan la ciencia. La ciencia también está manipulada por varones, ¿no? En la película vemos que todos los que van a la facultad de medicina son varones, ¿no? En un momento la vemos a ella en la facultad de medicina como mujer. Y ahí aparece otra vez, ¿no? La idea de la ciencia como un monopolio de lo masculino y un monopolio de la ciencia que encierra un sentido que es más ideológico que científico, ¿no? La ciencia no responde necesariamente a los valores de la razón, sino a un valor ideológico. Eso también es, y recordemos, era victoriana, eso también tiene que estar como ahí claro para pensar y entender estos conceptos. Claro, y ella queriendo ser médica. ¿Por qué no puedo ser médica? ¿No? Casi como, ¿y por qué no? ¿No? Fíjense en términos de resignificación. En Frankenstein, cuando el doctor Frankenstein crea a su criatura y su criatura se vuelve peligrosa, la intenta matar. La criatura se escapa, ¿no? Y ahí aparece toda la turba social queriendo eliminarla. Acá, cuando Bella se convierte peligrosa, para sacársela de encima, ¿qué hace? La casa. Lo que hacen en la época victoriana los hombres con las mujeres. El padre la casa a su hija para que se vaya de la casa y para que se haga cargo otro hombre de ella, ¿no? No hay una cosa de liberarla o dejarla que siga su camino. El casamiento aparece como una manera de delegar, ¿no? Y todo eso ella no lo entiende, no lo puede comprender, ¿no? No le entra por un oído y le sale por el otro. Y esto es lo tan atractivo de este personaje, ¿no? Es casi como un personaje subversivo, sin quererlo, como una creación, es una creación monstruosa en ese sentido, monstruosa porque Sale no fallida. entra dentro de la norma, no puede comprender la norma, no puede acatar la norma. Entonces se convierte en un monstruo, pero un monstruo para la sociedad, no en un monstruo físico. Es muy Sí, acá interesante. hay una frase que por ahí resume un poco todo lo que estuvimos diciendo. Bella es encantadora porque es indomable. En su inteligente ingenuidad pone de manifiesto las absurdas contradicciones del discurso de los varones, ¿no? Creo que eso ahí sintetiza bastante lo que vimos hablando. Y esto también es interesante cuando ella, al final de la película, va a transitar el camino de su madre, se da cuenta que eso no es para ella. Y ahí es cuando termina de cortar y de encontrarse con su verdadera naturaleza. Una naturaleza que Lars von Trier, por ejemplo, llamaría brutal, ¿no? Esas mujeres brutales de Lars von Trier, como la película Anticristo, por ejemplo, ¿no? Esa cosa brutal que puede llegar a perturbar a cualquier marido. Y acá, esto que hablaba Emiliano, la película obviamente trabaja sobre el género de ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción, como decíamos, que va a trabajar desde la distopía social y que podríamos considerar esto que decía Emiliano, de que sea la idea del futuro de fines del siglo XIX, es lo que desde el género se podría llamar retrofuturismo. ¿Qué sería el retrofuturismo? No construir una imagen del futuro en base a lo que nosotros en el siglo XXI proyectamos hacia el futuro, sino tomar un momento de la historia de la humanidad y pensar cómo en esa época pensaban el futuro, ¿no? Obviamente, los imaginarios sobre el futuro de fines del siglo XIX son muy ricos, porque es la época de la industrialización,
del progreso de los inventos, de las armas, aparece el cine, aparece el fonógrafo, hay una explosión tecnológica y científica que permite pensar el futuro. Dentro de la literatura, personajes como Julio Verne en Francia o J.H. Wells en Estados Unidos van a construir un imaginario del futuro. Y mucha de la estética visual de la película en cuanto a la construcción del futuro está basada en la novela gótica, ¿no?, del siglo XIX, como Frankenstein, en la novela de Julio Verne, en la ciencia ficción de H.G. Wells. Que funciona a partir de ese lugar. Entonces es un retrofuturo, ¿no? Un retrofuturismo que vemos en la película. Estás muteado, ¿eh? Sí, sí. Estás todo. Ok, perdón. Ideario positivo, ahí ya me desahogué. Ideario positivista del progreso, lo que hablábamos recién, la ciencia como valor supremo, esta idea del Dios Padre, ¿no?, que también justifica a través de la ciencia la crueldad, la influencia de la novela gótica, de la novela romántica de fines del siglo XIX, ¿no?, la intertextualidad con la novela que hablamos de Mary Shelley, Frankenstein, con la obra, decíamos, de Julio Verne, de Wells. Todos esos son los imaginarios que construyen visualmente la película, ¿no? Así que para la próxima, retrofuturismo, podemos llamar. Y por último, el tema filosófico, que sería el tema de la fábula, ¿no? ¿Qué fábula estamos viendo? Estamos viendo una fábula muy antigua, que es la fábula del autómata, ¿no? El ser creado por un hombre que poco a poco se independiza de su creador para tener de alguna forma construir su propia conciencia. El ser creado que nace adulto y sin conciencia, sin saber del mundo, y que poco a poco construye su subjetividad. Ese es, digamos, el mito, la fábula, la historia, digamos, arcaica que construye esta película. Desde la magia del golem, ¿no?, que nace mágicamente, pasando por la ciencia de Frankenstein en fines del siglo XIX, o por la fábula poética infantil de Tim Burton cuando hace El juego de manos de tijera, que si no se dieron cuenta, pero El juego de manos de tijera es una reversión de Frankenstein, ni más ni menos, ¿no? Ese sería como el tema central de la película. Pero quizás lo más interesante, justamente la vuelta de rosca, desde el tópico, es que ese personaje que construye el universal, que construye el arquetipo del ser arrojado al mundo, ¿no?, el hombre arrojado al mundo construido a partir de la idea de, bueno, este ser es creado y arrojado al mundo, el arquetipo, el universal, es una mujer, no es un hombre. Y eso quizás es como la vuelta de rosca que construye un nuevo discurso sobre esta fábula arcaica, esta historia contada hasta el infinito por la humanidad. Alguien que se despierta al mundo como recién nacido en el cuerpo de un adulto, y desde esa inconsciencia preadánica, antes del pecado original, esa inocencia del paraíso, ¿no?, antes de comer la manzana del pecado, con esa inocencia preadánica debe enfrentarse a las maravillas y los horrores que ofrece la humanidad, ¿no? Lee el mundo desde una óptica original, sin el sesgo de la cultura, ¿no? La sociedad educada va a destruirte, le dice un personaje. Hay sangre exploradora en mis venas, ¿no? En mí, dice Vela. Inicia justamente con este comentario lo que llamaríamos el viaje de la transformación del héroe, ¿no? Lo que hace Vela es el camino del héroe, el camino de la transformación. Y cada episodio de la película es un estadio de esa ascensión de Vela hacia la conciencia, hacia convertirse en un ser adulto e íntegro. Lo que narré al principio no era el argumento de esta película, era el argumento de lo que es el camino de la fábula del autómata, que obviamente cuadra perfectamente con lo que vimos en la película, ¿no? Como para entender que acá hay en la fábula habría un relato arquetípico, ¿no? Un relato arquetípico que nuestra propia época, el siglo XXI, reinterpreta, ¿no?, para nuestras propias necesidades. En este caso, en clave feminista. Bueno, y ahí, ya cerrando, estamos un poquito pasados, definimos esos momentos del viaje. Primero tenemos el prólogo de la película, ¿no?, en blanco y negro, que es el momento de la presentación del origen y el linaje y el destino al que está sumida Vela. Vela ha sido criada en un mundo de hombres a través de una ciencia perversa que la hizo un monstruo para cumplir y para ser objeto de los deseos y los placeres de los hombres que la crearon. Ese es el punto de partida de la película, ¿no?
Después, ella decide hacer su propio camino, establecer el camino del héroe, y que en cada episodio del camino del héroe va a tener una experiencia vital que la va a hacer crecer y reflexionar. El primer capítulo de ese viaje es Lisboa, ahí aparece el color, ¿no? En Lisboa, ¿qué pasa? Y en Lisboa va por el camino, la parte más elemental, descubre los placeres del cuerpo, es decir, descubre el placer del sexo, el placer de la comida, el placer del alcohol, descubre los movimientos espasmódicos de la danza, ¿no? Descubre todo lo que tiene que ver con el placer del cuerpo, ¿no? Y ella dice, afuera, es decir, en el mundo, me encontré con azúcar y violencia, que son los condimentos del mundo, podríamos decir, ¿no? Los sabores del mundo, el azúcar y la violencia. Ese es el primer camino, el camino del placer. En el segundo episodio, el del barco, descubre otro placer, un placer mucho más espiritual, ¿no? Que sería el placer del ocio intelectual. Recordemos que ahí conoce una mujer anciana que ya no tiene relaciones sexuales y que se dedica a pensar, a pensar en lo que le pasa en la cabeza. La mujer dice, yo ya no me ocupo del sexo, sino que más bien me preocupa mucho más lo que pasa en mi cabeza, dice, ¿no? El placer del pensamiento crítico, el placer del conocimiento, ¿no? El placer por las artes plásticas. Vela empieza a dibujar en ese momento, a hacer dibujos, ¿no? A crear sus propias imágenes. Aparece otro entonces elemento que tiene que ver justamente con los placeres de la intelectualidad, los placeres espirituales también podríamos incluir eso. En Alejandría, la tercera ciudad que visita, nos encontramos con otro aprendizaje, ¿no? Donde Vela descubre la desigualdad y la crueldad que existe en el mundo de los hombres y cómo la economía y la sociedad está dividida entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden acceder a los placeres y los que pueden acceder solamente al dolor, al sufrimiento, ¿no? Y ahí hay un desencanto del mundo, hay un darse cuenta que el mundo está construido a través de la desigualdad, que para que unos tengan placer, muchos deben sufrir el infierno en la tierra. Porque básicamente esto es una imagen, esto es una imagen del Dante, ¿no? Dantesca. Es el infierno del Dante lo que vemos en este plano, básicamente. En París, ahí ella experimenta justamente el horror del mundo, ¿no? Hay una frase que dice, experimentar el horror, la tristeza, la degradación, eso nos completa, ¿no? Para poder terminar de crecer, tenemos que atravesar el dolor y el sufrimiento. Y eso es justamente lo que a través de la promiscuidad descubre en París, ¿no? En París descubre el horror de la mercantilización del cuerpo, el cuerpo convertido en mercancía, y cómo existe, además del placer de gozar y de ver cómo goza el otro, existe un placer humano que es el placer de la perversión, ¿no? El placer perverso que da el sometimiento del prójimo, porque el otro está siendo sometido, porque el otro está siendo lastimado, yo siento placer al respecto. Y ahí transita justamente el horror de la humanidad, y lo vive y lo sufre en carne propia. Eso la ayuda justamente a terminar de convertirse en una adulta completa, ¿no? Y la vuelta a Londres, esa vuelta al origen, es una vuelta al origen transformada, ¿no? A través de la experimentación, ¿no? Del destino de la mujer victoriana. Recordemos que ella, cuando llega a Londres, está por casar con su pretendiente. Llega su padre marido, ¿no? Padre marido porque es padre de su cerebro y es marido de su cuerpo, y la lleva a su casa, y cuando ella ve el destino de las mujeres victorianas y ve cuál era el destino de su madre, decide hacer un corte con ese destino, y a partir de ahí romper con ese ciclo de dolor y establecer una nueva norma, ¿no? Ella dejar de ser el ser creado para convertirse en la creadora de su propio mundo, de su propio estilo de vida. Que así termina la película, en ese sentido súper optimista, como decíamos al principio, quizás la película más optimista del director. Última salvedad, y ya por ahí Emiliano puede cerrar con unas palabras, pues ya creo que es la última placa, es un poquito largo. Vela no es una víctima del mundo, eso es importante. Vela nunca está victimizada, sino que Vela acepta las aberraciones de este mundo con entereza, con empoderamiento. Ella se hace cargo, no cae en el prostíbulo y es abusada. Ella decide transitar ese camino del horror, ¿no? Por ejemplo, es poseedora de un espíritu vanguardista y moderno, ¿no? Justamente lo que rompe con el clasicismo, con los movimientos clasicistas del siglo XIX, que genera un corte con el pasado y funda un gesto nuevo de libertad.
¿no? Me parece que esa frase define el espíritu del camino que tiene este personaje en la película, que la verdad que es formidable. No sé si Emiliano quiere cerrar con algo. Sí, bueno, a ver, creo que ya está todo dicho, pero simplemente para agregar algo más, creo que la película ahí lo que está como planeando o imaginando es, bueno, hay un momento, hubo un momento histórico, ¿no? Donde ya sabemos lo que pasó después de esto, ¿no? Si nos instalamos en la época victoriana, ya sabemos qué pasó después de eso. Pero a partir de esto que la película propone, dice, tal vez nos perdimos la oportunidad de ir para este otro lugar que elige Bella y por el que Bella puja, y las cosas podrían haber sido distintas. Tal vez podríamos haber tenido un happy end como en la película. Tal vez, si nos hubiéramos animado, las cosas podrían haber cambiado. Y tal vez no estemos, todavía estemos a tiempo de hacerlo, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? De mirar con otros ojos, de pensar de otra manera, de colerse de la norma, de no acatar la norma cuando es absurda, ¿no? Que nos obliga a repensar el futuro. Creo que la película en su mensaje es muy potente, tal vez es un poco abrumadora visualmente, ¿no? A algunos les ha pasado eso en muchos comentarios que estuve leyendo, no de ustedes en particular, sino en general, ¿no? Digo, de la difusión que tuvo la película en su momento, la repercusión que tuvo la película en su momento. O sea, de todos estos detalles estéticos que hemos hablado, ¿no? De lo modernista, de lo barroco, del lenguaje, de la música, de las referencias cinematográficas, como que es demasiado cargado, ¿no? Todo visualmente, y eso puede resultar abrumador, pero si uno toma el mensaje de la película, la historia que cuenta la película, es súper interesante y súper potente, ¿no? Sobre todo en esta construcción de lo nuevo, de lo posible, ¿no? De la esperanza de lo posible y de la puja por ello, ¿no? Y ahí está el personaje de Bella Baxter, ¿no? Tan interesante como decíamos antes. Bueno, Muy bien, estás punteado, Fede. considerando la hora que es, sean rápidos. Bueno, bueno. No, ahí leo un comentario muy interesante que da acá. El padre, Goodwin, el padre de Goodwin era Frankenstein y Goodwin fue su criatura. Luego él se transforma en un Frankenstein y experimenta con Vera. Muy, muy, muy bueno ese razonamiento, muy interesante. Un montón. Sí, se llama Bella, igual que en La Bella y la Bestia. Perdón. Claro, claro, muy bien, muy bien. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bella se autoconstruye como mujer en forma independiente, dice Marta, Sí. muy bien, sí, exactamente. Bueno, no hay más comentarios. No sé, digamos, tampoco era para que me tomen tan al pie de la letra. ¿Seguirá la historia de God y su padre? Pregunta acá Mariel A mí, Pardo. a mí me interesó muchísimo saber más sobre eso. Me interesó muchísimo ese vínculo. Me hubiera gustado saber más como espectador. Gracias. Excelente clase, dice Shitty Peterson. Nos dieron muchos elementos. Interesante el cambio de vestimenta en la imagen final cuando está por rendir anatomía. Ya no usa vestidos victorianos, sino algo simple y de blanco. Excelente análisis, dice Susana. Gracias. Muy bien, muy interesante ahí el detalle que captaste. Bueno, y tiene que ver con este empoderamiento que decíamos. Muy bien. Me encantó y la crítica social del director muy buena. Dice Viviana. Bueno, Bueno, gracias por la clase fue muy completa, así que Sí, fue larga, no voy a decir que no. parece que entendieron todo bien. Bueno, nos estamos yendo hasta con ustedes hasta el martes que viene.
La semana que viene, secretos de un escándalo. Así que esperamos que no tengamos ningún secreto ni ningún escándalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Buena. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Hasta luego.